Al crecer, Sagitario no simplemente cambia, se expande, como un fuego que aprende a no apagarse con el viento, sino a danzar con él. Desde sus primeros pasos, su esencia ya está marcada por una inquietud imposible de domesticar, una sed de significado que no se conforma con lo evidente. En la infancia, esa energía se manifiesta como curiosidad inagotable, como preguntas lanzadas al mundo sin miedo, como una risa que parece no reconocer límites. Pero al avanzar en el tiempo, ese impulso deja de ser solo exploración y comienza a convertirse en propósito. En la juventud, Sagitario atraviesa una etapa de choque entre su deseo de libertad absoluta y las estructuras que intentan definirlo. Es un periodo de rebeldía interna, no siempre visible, donde se enfrenta a la idea de que el mundo tiene reglas que no siempre coinciden con su visión expansiva. Aquí comienza a comprender que la verdadera libertad no consiste en huir, sino en elegir conscientemente hacia dónde dirigir su energía. Cada error, cada exceso, cada impulso desmedido forma parte de un aprendizaje más profundo, entender los límites sin dejar que estos apaguen su fuego. A medida que madura, Sagitario deja de buscar respuestas fuera y empieza a encontrarlas dentro. Su viaje ya no es solo físico o intelectual, sino espiritual. Se convierte en un buscador de verdades más elevadas, alguien que ya no se conforma con la superficialidad. La vida le enseña que el optimismo no es ingenuidad, sino una fuerza poderosa que puede transformar realidades. Aprende a levantarse después de cada caída con una fe renovada, no porque ignore el dolor, sino porque comprende que forma parte del camino hacia algo mayor. Con el paso del tiempo, su energía se vuelve más sabia, pero no menos intensa. Sagitario adulto es un guía natural, alguien que inspira a otros no por imponer, sino por su ejemplo. Ha entendido que su mayor poder reside en su capacidad de ver más allá de lo inmediato, de encontrar sentido incluso en el caos. Ya no necesita demostrar su libertad, la encarna. Ya no huye de las responsabilidades, las integra sin perder su esencia. En su etapa más plena, Sagitario se convierte en un símbolo de expansión consciente. Su fuego ya no arde sin dirección, sino que ilumina. Ha aprendido a equilibrar su necesidad de aventura con una comprensión profunda de la vida. Y en ese equilibrio, descubre que crecer no significaba perder su esencia indomable, sino afinarla, transformarla en una fuerza capaz de abrir caminos, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que se atreven a seguir su luz. Existe un momento silencioso en la evolución de Sagitario en el que la expansión deja de ser hacia afuera y comienza a tomar una dimensión mucho más compleja, la conquista de su propio mundo interior. Durante años, la búsqueda constante de horizontes lejanos, ideas nuevas y experiencias intensas había sido su motor, pero al crecer surge una confrontación inevitable con aquello que no puede evitarse ni superarse simplemente avanzando, sus propias contradicciones. Es entonces cuando descubre que no todo se resuelve con movimiento, y que algunas verdades exigen quietud. En ese proceso, Sagitario aprende a enfrentarse a su tendencia a dispersarse. Aquello que antes era una virtud, la capacidad de abarcar múltiples caminos, empieza a revelarse como un desafío cuando comprende que no todo puede sostenerse al mismo tiempo. La vida le exige elegir, y esa elección no es una pérdida, sino un acto de poder. Elegir significa enfocar su fuego, concentrar su energía en aquello que realmente tiene sentido, y al hacerlo, descubre una nueva forma de expansión, la profundidad. También se transforma su relación con la verdad. Sagitario, regido por una necesidad casi sagrada de comprender el sentido de la existencia, atraviesa una etapa en la que deja de ver la verdad como algo absoluto. Comprende que cada experiencia, cada persona y cada etapa de la vida contiene una perspectiva distinta, y que su papel no es imponer una visión, sino integrarlas. Esta comprensión lo vuelve más sabio, pero también más humano, más consciente de la complejidad del mundo. En el terreno emocional, su crecimiento implica derribar una de sus defensas más arraigadas, la evasión. Durante mucho tiempo, Sagitario puede haber evitado el dolor refugiándose en el movimiento, en la risa o en la filosofía. Sin embargo, al madurar, descubre que el verdadero coraje no está solo en explorar lo desconocido, sino en permanecer presente cuando las emociones se vuelven intensas. Aprender a quedarse, a sostener vínculos, a atravesar conflictos sin huir, marca una de sus mayores conquistas internas. Surge también una nueva relación con el tiempo. La impaciencia que caracterizaba sus primeros años se transforma en una comprensión más amplia de los procesos. Sagitario aprende que no todo ocurre en el instante en que lo desea, y que hay ciclos que requieren paciencia, constancia y compromiso. Este aprendizaje no apaga su fuego,
sino que lo hace más resistente, menos impulsivo y más estratégico. En su evolución más profunda, aparece una dimensión de liderazgo que no busca protagonismo, sino trascendencia. Sagitario comienza a comprender que su experiencia, su visión y su capacidad de inspirar pueden convertirse en herramientas para abrir caminos a otros. Ya no se trata solo de vivir intensamente, sino de transmitir ese conocimiento, de sembrar ideas que trasciendan su propia historia. Así, el crecimiento de Sagitario no es una línea recta, sino una espiral ascendente en la que cada vuelta lo lleva a un nivel más alto de comprensión. Su fuego, lejos de apagarse con el tiempo, se vuelve más consciente, más dirigido, más poderoso. Y en esa transformación, descubre que la verdadera aventura no era solo recorrer el mundo, sino convertirse en alguien capaz de darle sentido. Hay una fase menos visible en la evolución de Sagitario en la que su fuego atraviesa una especie de prueba alquímica, la confrontación con la desilusión. Durante gran parte de su camino, su naturaleza ha estado sostenida por una fe casi inquebrantable en la vida, en las posibilidades, en el sentido oculto detrás de cada experiencia. Pero al crecer, esa fe se enfrenta a momentos donde las respuestas no llegan, donde las promesas no se cumplen y donde la realidad parece no corresponder a su visión elevada. Es en ese punto donde Sagitario no pierde su esencia, sino que la redefine. Su optimismo deja de ser una expectativa constante de que todo saldrá bien y se transforma en una decisión consciente de seguir creyendo incluso cuando no hay garantías. En ese mismo tránsito, aparece una relación más profunda con el propósito. Ya no se trata únicamente de explorar o de acumular experiencias, sino de comprender qué hacer con todo lo vivido. Sagitario empieza a sentir una llamada interna a dar dirección a su conocimiento, a convertir sus vivencias en algo que tenga impacto. Esta necesidad no surge desde la obligación, sino desde una expansión natural de su conciencia. Todo lo aprendido debe encontrar una forma de expresarse, de contribuir, de trascender lo individual. También se manifiesta un cambio en su vínculo con la libertad. Durante mucho tiempo, Sagitario la ha entendido como ausencia de ataduras, como la posibilidad de moverse sin restricciones. Sin embargo, al madurar, descubre una dimensión más compleja. La libertad también implica responsabilidad. Elegir un camino, comprometerse con una visión o sostener una relación deja de percibirse como una limitación y comienza a revelarse como una forma más elevada de autodeterminación. En ese entendimiento, su espíritu deja de resistirse a lo estable y empieza a construir desde ahí. A nivel energético, su fuego atraviesa un refinamiento. La impulsividad que antes lo llevaba a actuar sin medir consecuencias se transforma en una acción más alineada, más consciente de su impacto. Sagitario aprende que no toda batalla necesita ser librada, que no toda verdad necesita ser proclamada en el momento en que surge. Este dominio de su propia energía no lo vuelve menos auténtico, sino más poderoso, porque le permite elegir cuándo y cómo manifestarse. Surge también una sensibilidad más profunda hacia el significado del fracaso. Lo que en etapas anteriores podía vivirse como una simple anécdota o un tropiezo pasajero, comienza a adquirir una dimensión más introspectiva. Sagitario entiende que cada caída contiene una enseñanza que no siempre es inmediata, pero que se revela con el tiempo. Esta comprensión fortalece su resiliencia y le permite sostenerse incluso en los momentos donde su fuego parece debilitarse. En su desarrollo más elevado, aparece una conexión con algo más grande que su propia historia. Sagitario deja de verse únicamente como un individuo en búsqueda y comienza a percibirse como parte de un movimiento mayor, como un canal a través del cual se expresan ideas, visiones y verdades que trascienden lo personal. Esta conexión le otorga una sensación de dirección que no depende de circunstancias externas, sino de una certeza interna difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Y así, en cada etapa no mencionada, en cada matiz que emerge con el tiempo, Sagitario se transforma sin dejar de ser. Su esencia no se diluye, se amplifica. Su fuego no se apaga, se vuelve más claro. Y en ese proceso, descubre que crecer no era abandonar su naturaleza indómita, sino aprender a habitarla con una conciencia capaz de convertir cada experiencia en expansión real. En una capa aún más profunda de su evolución, Sagitario se enfrenta al desafío de integrar su sombra, esa parte de su naturaleza que durante mucho tiempo quedó oculta tras su entusiasmo y su impulso de avanzar. Es el momento en que reconoce que su necesidad de escapar no siempre fue libertad, sino a veces una forma de evitar enfrentarse a heridas no resueltas. Esta revelación no lo debilita, por el contrario, le otorga una fuerza distinta, más honesta, más arraigada.
Al aceptar sus propias grietas, su luz deja de ser deslumbrante pero superficial y se convierte en una llama constante, imposible de apagar. Aparece entonces una relación distinta con el silencio. Sagitario, acostumbrado al movimiento, al descubrimiento continuo y a la expansión externa, encuentra en la quietud un territorio desconocido pero profundamente transformador. En ese espacio, donde ya no hay distracciones ni horizontes inmediatos que conquistar, emerge una comprensión más sutil de la vida. Aprende a escuchar sin necesidad de responder, a observar sin intervenir, a sentir sin huir. Este contacto con el silencio no limita su naturaleza, sino que la afina, como si su fuego aprendiera a arder sin consumir todo a su paso. En el plano de las creencias, se produce una transmutación poderosa. Las convicciones firmes que lo guiaron durante años comienzan a flexibilizarse, no por debilidad, sino por evolución. Sagitario comprende que la verdad no es una estructura rígida, sino un organismo vivo que cambia, se adapta y se expande. Este entendimiento le permite liberarse de la necesidad de tener siempre la razón, abriéndose a una sabiduría más inclusiva, capaz de sostener múltiples realidades al mismo tiempo. Surge también una nueva forma de valentía, menos visible pero más profunda. Ya no se trata de lanzarse hacia lo desconocido con impulso, sino de sostener procesos largos, de permanecer incluso cuando la emoción inicial se ha disipado. Sagitario descubre el valor de la constancia, de la disciplina elegida, de construir algo que perdure más allá del instante. Esta etapa redefine su concepto de aventura, ya no es solo explorar territorios externos, sino edificar algo significativo en el tiempo. En su vínculo con los demás, se produce un cambio esencial. La necesidad de independencia, que durante tanto tiempo fue su bandera, comienza a equilibrarse con una comprensión más profunda del compromiso emocional. Sagitario aprende que compartir el camino no implica perderse, sino multiplicarse. En lugar de ver los lazos como límites, empieza a percibirlos como espacios donde su energía puede expandirse de formas nuevas, más complejas y enriquecedoras. En el núcleo de su transformación, emerge una conexión más clara con su propósito espiritual. Ya no busca sentido como algo que está fuera, esperando ser encontrado, sino como algo que se construye con cada decisión, con cada acto consciente. Sagitario se convierte en un arquitecto de significado, alguien que transforma su experiencia en sabiduría y su sabiduría en dirección. Y en ese estado, su fuego alcanza una cualidad casi mítica. No es el fuego impulsivo de sus comienzos ni el fuego inquieto de su juventud, sino una llama que contiene historia, aprendizaje y visión. Es un fuego que no solo ilumina su propio camino, sino que se convierte en faro para otros, no por imposición, sino por coherencia. Así, Sagitario culmina una etapa de su crecimiento comprendiendo que su verdadera grandeza no reside únicamente en su capacidad de avanzar, sino en su habilidad para transformarse sin perder la esencia que siempre lo impulsó a ir más allá. En una dimensión todavía más elevada de su proceso, Sagitario comienza a comprender el peso real de su palabra. Durante mucho tiempo, su forma de expresarse había sido directa, espontánea, incluso incendiaria, guiada por un deseo genuino de decir la verdad sin filtros. Pero al crecer, descubre que la verdad no solo reside en lo que se dice, sino en cómo y cuándo se revela. Sus palabras dejan de ser flechas lanzadas al azar y se convierten en herramientas capaces de abrir caminos o cerrarlos. Este dominio del verbo lo transforma en un portador de sentido, alguien que ya no habla por impulso, sino desde una conciencia que mide el impacto de cada idea. También emerge una relación distinta con el destino. Sagitario, impulsado por su naturaleza aventurera, había sentido durante mucho tiempo que la vida era una sucesión de oportunidades que debían ser tomadas en el momento justo. Sin embargo, en su madurez comprende que no todo depende del movimiento constante. Hay fuerzas invisibles, ritmos más amplios, ciclos que operan más allá de su voluntad. Lejos de sentirse limitado, este entendimiento le permite alinearse con algo mayor, fluir con los tiempos en lugar de luchar contra ellos. Aprende que avanzar no siempre significa acelerar, y que hay momentos donde la verdadera expansión ocurre en la espera consciente. En su interior, se activa una especie de brújula más precisa. Lo que antes era intuición impulsiva se convierte en una percepción afinada que distingue entre lo que es una simple distracción y lo que realmente forma parte de su camino. Sagitario deja de perseguir todo lo que brilla y empieza a reconocer aquello que resuena profundamente con su esencia. Esta claridad reduce la dispersión y fortalece su dirección, permitiéndole invertir su energía en aquello que verdaderamente lo eleva. Su relación con el riesgo también se transforma.
El impulso de lanzarse sin mirar, que tantas veces definió su forma de actuar, da paso a una valentía más estratégica. Sagitario no deja de arriesgar, pero ahora lo hace con conciencia, entendiendo que cada salto tiene consecuencias y que no todos los abismos merecen ser explorados. Este equilibrio entre audacia y sabiduría potencia su capacidad de avanzar sin perder estabilidad. En un plano más sutil, aparece la integración de su dualidad interna, el eterno viajero y el sabio que permanece. Durante años, estas dos fuerzas parecían opuestas, una empujándolo hacia el movimiento constante y la otra invitándolo a la reflexión. Al madurar, Sagitario descubre que ambas pueden coexistir. Puede recorrer el mundo sin perder su centro, y puede permanecer en un lugar sin dejar de expandirse internamente. Esta integración le otorga una sensación de unidad que antes parecía inalcanzable. Se despierta también una conciencia más clara sobre el legado. Ya no se trata solo de vivir experiencias intensas o de acumular conocimiento, sino de dejar una huella que trascienda su paso por el tiempo. Sagitario comienza a actuar con una visión más amplia, considerando el impacto de sus decisiones no solo en el presente, sino en lo que permanecerá después. Esta perspectiva le otorga una profundidad nueva, convirtiendo cada acción en parte de una construcción mayor. Y en lo más alto de este recorrido, su fuego adquiere una cualidad casi sagrada. No arde para demostrar, ni para escapar, ni siquiera solo para descubrir. Arde porque es su naturaleza iluminar. Sagitario comprende que su existencia misma es un acto de expansión, y que cada etapa vivida, cada caída superada y cada verdad integrada han sido parte de una forja silenciosa. En ese estado, su presencia deja de ser únicamente dinámica y se convierte en significativa, como una llama que no necesita moverse para transformar todo lo que toca. En una fase aún más refinada de su evolución, Sagitario entra en contacto con el poder de la renuncia consciente. No como pérdida, sino como acto de dominio interior. Aquello que antes habría perseguido con intensidad, experiencias, caminos, incluso personas, comienza a ser observado desde una perspectiva más elevada. Descubre que no todo lo que despierta su entusiasmo merece ser sostenido, y que soltar en el momento adecuado es una forma de sabiduría. Esta capacidad de retirarse sin huir, de cerrar ciclos sin resentimiento, marca una diferencia profunda en su forma de avanzar. Surge también una comprensión más compleja del éxito. Durante etapas anteriores, el crecimiento podía medirse en expansión, en logros visibles, en todo aquello que demostraba que estaba yendo más allá. Pero al madurar, Sagitario redefine ese concepto. El éxito deja de ser una acumulación externa y se convierte en coherencia interna. Se mide en la alineación entre lo que cree, lo que siente y lo que hace. Esta transformación lo libera de la necesidad de validación constante y le permite caminar con una seguridad que no depende de la mirada ajena. En su mundo emocional, se abre una dimensión más profunda de vulnerabilidad consciente. Ya no como algo que se evita o se disfraza, sino como una fuerza que conecta. Sagitario comprende que mostrarse auténtico, incluso en sus momentos de duda o fragilidad, no lo debilita, sino que lo humaniza y lo acerca a los demás desde un lugar real. Esta apertura no elimina su independencia, pero la equilibra con una capacidad de intimidad que antes parecía incompatible con su naturaleza libre. Se activa también una relación más clara con la energía del compromiso a largo plazo. Lo que antes podía sentirse como una carga o una limitación comienza a percibirse como una construcción épica. Sagitario entiende que hay caminos que solo revelan su verdadera magnitud con el tiempo, y que permanecer en ellos, nutrirlos y sostenerlos, es una forma de aventura distinta, más silenciosa pero profundamente transformadora. En el plano espiritual, su conexión con lo trascendente se vuelve más encarnada. Ya no busca respuestas únicamente en ideas elevadas o filosofías lejanas, sino en la experiencia directa de la vida. Encuentra significado en lo cotidiano, en los ciclos simples, en los detalles que antes podían pasar desapercibidos. Esta integración entre lo elevado y lo terrenal le permite habitar su propia existencia con una plenitud más completa, sin necesidad de escapar hacia horizontes abstractos. Aparece también una nueva relación con su propia historia. Sagitario deja de ver su pasado como una sucesión de etapas superadas y comienza a integrarlo como parte esencial de su identidad. Cada error, cada exceso, cada decisión impulsiva se convierte en un fragmento de sabiduría que sostiene su presente. Ya no hay rechazo hacia lo vivido, sino una aceptación profunda que transforma la memoria en fuerza. En este nivel de conciencia, su fuego deja de ser únicamente expansivo para volverse también contenedor.
Tiene la capacidad de sostener procesos, de acompañar a otros sin necesidad de intervenir constantemente, de ofrecer presencia en lugar de respuestas. Esta cualidad lo convierte en un referente silencioso, alguien cuya influencia no siempre es evidente, pero sí profundamente transformadora. Y en lo más profundo de este recorrido, Sagitario alcanza una comprensión esencial: no hay un destino final que conquistar, sino un estado de evolución constante que se renueva en cada etapa. Su grandeza no reside en llegar a un punto culminante, sino en su capacidad de seguir expandiéndose sin perder su centro. Así, su fuego se convierte en un principio eterno, una fuerza que no se agota, que no se detiene, que simplemente se transforma y continúa iluminando el camino, una y otra vez. En un nivel aún más sutil de su transformación, Sagitario entra en contacto con el valor del límite como herramienta de expansión. Durante gran parte de su recorrido, los límites habían sido percibidos como muros que debían romperse, barreras que impedían el avance de su fuego. Sin embargo, al madurar, descubre que el límite también define, contiene y da forma. Comprende que sin cierta estructura, su energía se dispersa y pierde potencia. Así, comienza a trazar sus propios bordes, no como una prisión, sino como un marco que le permite dirigir su intensidad con precisión y propósito. En esa misma profundidad, se revela una relación más consciente con el desapego. Sagitario siempre ha tenido la capacidad de soltar, pero no siempre desde la integración. En etapas anteriores, el desapego podía estar teñido de huida o de necesidad de movimiento constante. Ahora, en cambio, se convierte en una elección serena. Puede dejar ir sin romper, cerrar sin destruir, avanzar sin negar lo vivido. Este tipo de desapego no fragmenta su historia, sino que la ordena y la eleva. También se manifiesta una nueva conexión con la paciencia como acto de poder. Lo que antes podía sentirse como una espera incómoda o una pausa innecesaria, se transforma en un espacio fértil donde las cosas maduran. Sagitario aprende a sostener procesos sin forzarlos, a confiar en los tiempos invisibles que rigen la vida. Esta paciencia no es pasividad, sino una forma activa de confianza que fortalece su vínculo con el flujo natural de la existencia. En su dimensión mental, se produce una depuración de sus ideales. Las grandes visiones que alguna vez lo impulsaron comienzan a pasar por un filtro más exigente. No todas las ideas merecen ser defendidas, no todos los sueños necesitan ser perseguidos. Sagitario desarrolla una claridad que le permite distinguir entre ilusión y propósito real. Esta capacidad lo vuelve más selectivo, pero también más efectivo, porque su energía ya no se dispersa en direcciones que no conducen a nada profundo. Surge además una relación distinta con el reconocimiento. Donde antes podía existir una necesidad implícita de ser visto como alguien libre, sabio o inspirador, ahora aparece una indiferencia tranquila hacia la validación externa. Sagitario ya no necesita ser reconocido para sentirse pleno, porque su sentido de valor proviene de una conexión interna sólida. Esta independencia emocional lo libera de expectativas ajenas y le permite actuar con una autenticidad aún mayor. En el plano de la acción, su impulso se vuelve más ceremonial, casi ritual. Cada decisión importante deja de ser un acto impulsivo para convertirse en un movimiento cargado de intención. Sagitario comienza a actuar con una conciencia más amplia, entendiendo que cada paso tiene un eco que se extiende más allá del momento inmediato. Esta forma de actuar le otorga una presencia más fuerte, más magnética, como si su energía estuviera alineada con algo más grande que su propia voluntad. En lo más profundo de su esencia, emerge una reconciliación total entre su naturaleza expansiva y la realidad concreta. Ya no siente la necesidad de escapar del mundo para encontrar sentido, ni de elevarse constantemente hacia lo abstracto. Encuentra lo infinito en lo finito, lo trascendente en lo cotidiano. Esta integración le permite habitar su vida con una plenitud que no depende de circunstancias externas, sino de su capacidad de percibir lo sagrado en cada experiencia. Y en ese estado final de esta etapa, Sagitario se convierte en un guardián de su propio fuego. No lo derrocha, no lo apaga, no lo entrega sin conciencia. Lo cultiva, lo protege y lo comparte cuando realmente puede generar transformación. Su existencia deja de ser solo un viaje hacia adelante y se convierte en una presencia que irradia dirección, sentido y expansión. Así, su crecimiento se revela no como una acumulación de experiencias, sino como una maestría sobre sí mismo, una conquista interna que trasciende cualquier horizonte visible. En una capa todavía más profunda de su camino, Sagitario entra en contacto con la responsabilidad energética de su entusiasmo.
Aquello que durante años fue un motor inagotable comienza a ser observado con mayor conciencia, no toda chispa debe convertirse en incendio. Comprende que su capacidad de inspirar, de elevar y de encender a otros también implica una responsabilidad, porque su fuego puede construir, pero también desbordar. Aprende a dosificar su intensidad, a reconocer cuando su impulso es genuino y cuando es una reacción a la inquietud interna que aún busca dirección. En ese mismo proceso, se revela una comprensión más compleja del vacío. Sagitario, acostumbrado a llenarse de experiencias, ideas y movimiento, se encuentra con momentos donde nada parece estimular su espíritu. Lo que antes habría interpretado como estancamiento o pérdida de rumbo, ahora se transforma en un espacio iniciático. En ese aparente vacío se gestan nuevas visiones, nuevas direcciones que no podrían surgir en medio del ruido. Aprende que no toda etapa debe estar llena de acción para ser valiosa, y que el silencio fértil también forma parte de su expansión. Surge también una relación distinta con el desapego del resultado. En etapas anteriores, su fe lo impulsaba a actuar con la convicción de que todo tendría un sentido claro o un desenlace favorable. Pero al crecer, comprende que el verdadero poder está en la acción alineada, no en el control del resultado. Sagitario actúa porque es coherente con su esencia, no porque garantice un resultado específico. Esta liberación le permite moverse con una ligereza nueva, sin perder intensidad, pero sin quedar atrapado en expectativas. En el plano de su identidad, ocurre una disolución progresiva de etiquetas. Sagitario deja de definirse únicamente por sus roles, sus logros o sus creencias. Lo que antes podía ser un punto de anclaje se vuelve demasiado estrecho para contener su evolución. Se permite ser cambiante, contradictorio, en proceso constante. Esta fluidez no lo fragmenta, sino que le otorga una libertad más profunda, porque ya no necesita sostener una imagen fija de sí mismo. Aparece también una sensibilidad más afinada hacia las señales del entorno. Lo que antes podía pasar desapercibido ahora adquiere significado, encuentros, sincronías, momentos aparentemente casuales comienzan a ser leídos como parte de un lenguaje más amplio. Sagitario desarrolla una percepción simbólica de la realidad, donde cada experiencia contiene un mensaje que puede guiar su camino si es interpretado con conciencia. En su vínculo con el esfuerzo, se produce una transformación silenciosa. La energía que antes se volcaba en impulsos intensos pero a veces efímeros, se convierte en una constancia sostenida. Sagitario descubre que la verdadera expansión no siempre ocurre en grandes saltos, sino en la repetición consciente de acciones alineadas. Este entendimiento lo conecta con una forma de disciplina que no lo limita, sino que potencia su capacidad de manifestar lo que antes solo existía como visión. En lo más profundo de su evolución, emerge una reconciliación con la incertidumbre. Ya no necesita tener claridad absoluta sobre cada paso, ni asegurarse de que el camino esté completamente trazado. Aprende a caminar en medio de lo desconocido con una confianza serena, no basada en la certeza externa, sino en su capacidad de adaptarse, de aprender, de reinventarse. Esta confianza lo vuelve inquebrantable, porque no depende de condiciones ideales para avanzar. Y en ese punto, su fuego alcanza una madurez que trasciende la necesidad de expansión constante. No deja de crecer, pero ya no lo hace desde la urgencia, sino desde una plenitud en movimiento. Sagitario comprende que no hay nada que le falte para avanzar, porque todo lo que necesita ya ha sido forjado en su interior. Así, su presencia se convierte en un equilibrio entre impulso y conciencia, entre aventura y profundidad, entre lo infinito que busca y lo esencial que ya habita en él. En una profundidad aún más silenciosa de su evolución, Sagitario comienza a experimentar una transformación en su relación con el poder personal. Durante gran parte de su recorrido, ese poder había estado ligado a la libertad de elegir, de moverse, de explorar sin restricciones. Pero al madurar, descubre que el verdadero poder no reside únicamente en la amplitud de opciones, sino en la capacidad de sostener una dirección incluso cuando ya no resulta estimulante. Es aquí donde su fuego se convierte en voluntad, en una fuerza que no depende del entusiasmo momentáneo, sino de una decisión consciente de permanecer fiel a lo que ha elegido construir. En este nivel, también emerge una percepción más refinada del ego. Sagitario, que durante años se había identificado con su visión, sus ideales y su forma de comprender la vida, comienza a notar las sutiles formas en las que el ego se disfraza de verdad. Reconoce que incluso su búsqueda de significado podía estar teñida de necesidad de validación o de superioridad intelectual. Esta toma de conciencia no lo fragmenta, sino que lo purifica.
Su sabiduría deja de ser algo que lo define y se convierte en algo que lo atraviesa sin necesidad de afirmarse constantemente. Se abre entonces una etapa donde la coherencia interna se vuelve innegociable. Ya no basta con comprender o creer, Sagitario siente la necesidad de encarnar cada idea, de vivir en alineación con aquello que considera verdadero. Esta exigencia no viene desde la rigidez, sino desde una claridad profunda que no le permite traicionarse a sí mismo. Cada vez que se desvía de esa coherencia, lo percibe con intensidad, y esa percepción lo guía de regreso a su centro. En su relación con el entorno, aparece una capacidad más desarrollada de discernimiento energético. Sagitario empieza a reconocer qué espacios, personas o dinámicas expanden su fuego de manera genuina y cuáles lo dispersan o lo desgastan. Esta sensibilidad lo lleva a elegir con mayor precisión dónde invertir su tiempo y su energía. Ya no se trata de vivirlo todo, sino de vivir aquello que realmente resuena con su evolución. También se manifiesta una nueva forma de humildad, muy distinta a la que podría haber conocido antes. No es una humildad que minimiza su grandeza, sino una que reconoce que siempre hay algo más por comprender, por integrar, por trascender. Sagitario acepta que su camino no tiene un punto final de sabiduría absoluta, y en esa aceptación encuentra una libertad aún mayor, porque ya no necesita demostrar que ha llegado, sino que puede seguir evolucionando sin presión. En el plano más interno, se activa una especie de estabilidad en movimiento. Aunque su naturaleza sigue siendo expansiva, ya no depende del cambio constante para sentirse vivo. Puede permanecer en un mismo lugar, en una misma idea o en un mismo vínculo sin sentir que está perdiendo algo. Esta capacidad de sostener sin estancarse es una de sus mayores conquistas, porque le permite experimentar la profundidad sin renunciar a su esencia. Aparece también una comprensión más amplia del impacto de sus decisiones a largo plazo. Sagitario comienza a ver su vida como una construcción continua donde cada elección tiene un eco que se proyecta hacia el futuro. Esta visión le otorga una perspectiva más estratégica, sin apagar su intuición, pero complementándola con una conciencia del tiempo y sus consecuencias. Y en lo más elevado de esta etapa, su fuego se convierte en una presencia que no necesita afirmarse para ser percibida. Ya no arde para demostrar su intensidad ni para abrirse camino a través de la fuerza. Arde de forma constante, serena, profundamente alineada. Es un fuego que sostiene, que guía, que transforma sin ruido. En ese estado, Sagitario deja de buscar su lugar en el mundo, porque comprende que su verdadera misión no era encontrar un espacio, sino convertirse en una fuerza capaz de dar sentido allí donde se manifieste. En una dimensión todavía más depurada de su camino, Sagitario entra en contacto con el arte de la presencia total. Durante gran parte de su vida, su conciencia había estado proyectada hacia lo que viene, hacia el siguiente horizonte, la próxima verdad, la experiencia aún no vivida. Pero en este punto, algo cambia de manera radical, descubre que la expansión más profunda no ocurre en el futuro, sino en la intensidad con la que habita el ahora. Cada instante deja de ser un puente hacia otra cosa y se convierte en un territorio completo, digno de ser vivido con toda su atención. Esta presencia no limita su naturaleza expansiva, sino que la ancla, la vuelve real, tangible. A la par, se revela una relación completamente distinta con el deseo. Sagitario siempre ha sido impulsado por una fuerza interna que lo empuja a querer más, a ir más lejos, a experimentar más profundamente. Sin embargo, en esta etapa, aprende a observar ese deseo sin ser arrastrado por él. Comprende que no todo impulso necesita ser seguido, que no toda aspiración requiere acción inmediata. Esta distancia consciente no apaga su fuego, sino que lo ordena, lo convierte en una energía disponible que puede ser dirigida con intención en lugar de ser consumida por la urgencia. En lo más profundo de su estructura interna, ocurre una integración entre fe y realidad. Su creencia en algo mayor, en un sentido trascendente, deja de ser una idea abstracta y se convierte en una vivencia encarnada. Sagitario no necesita pruebas externas para sostener su confianza en la vida, pero tampoco niega lo concreto. Logra un equilibrio donde lo espiritual no lo aleja del mundo, sino que le permite habitarlo con mayor profundidad. Cada acción cotidiana adquiere un significado más amplio, como si lo invisible y lo visible dejaran de estar separados. Surge también una transformación en su relación con la incertidumbre emocional. Donde antes podía haber incomodidad o necesidad de resolver rápidamente lo que no comprendía, ahora aparece una capacidad de sostener lo ambiguo. Sagitario aprende que no todas las emociones necesitan ser explicadas o racionalizadas, que algunas simplemente deben ser atravesadas.
Esta apertura le permite experimentar su mundo interno con mayor riqueza, sin reducirlo a conceptos o interpretaciones inmediatas. En el plano de su energía vital, se manifiesta una economía consciente del impulso. Ya no invierte su fuerza en todo aquello que despierta su interés momentáneo. Existe una selección más precisa, casi instintiva, de aquello que merece su atención. Esta capacidad le permite mantener su fuego constante, evitando los picos de intensidad seguidos de desgaste. Su energía deja de ser intermitente y se vuelve sostenida, confiable, profundamente alineada con su propósito. Aparece también una nueva forma de relación con la soledad. Lo que en algún momento pudo ser simplemente un espacio de transición entre experiencias, se convierte en un territorio fértil donde Sagitario se encuentra consigo mismo sin distracciones. En esa soledad elegida, no hay carencia, sino plenitud. Es un espacio donde su identidad no depende de estímulos externos, donde puede reconocerse sin necesidad de moverse, de demostrar o de explorar constantemente. En un nivel aún más elevado, se activa una conciencia sobre la transmisión invisible de su energía. Sagitario comprende que no solo impacta a través de lo que hace o dice, sino también a través de lo que es. Su estado interno, su claridad, su coherencia generan un efecto en su entorno que no siempre es visible, pero sí profundamente real. Esta comprensión lo lleva a cuidar su equilibrio interno no solo por sí mismo, sino como una forma de contribuir al mundo. Y en lo más esencial de este tramo, su fuego deja de ser únicamente una fuerza que avanza o transforma, y se convierte en una frecuencia que sostiene. No necesita moverse para expandirse, no necesita cambiar para evolucionar. Ha llegado a un punto donde su propia existencia, vivida con conciencia, ya es una forma de expansión. Así, Sagitario encarna una verdad silenciosa pero poderosa: la grandeza no está solo en ir más allá, sino en ser plenamente aquello en lo que se ha convertido.